Ya hemos visto algunas cosas generales de la hidráulica, ¿no? Tanto para tuberías como para canales. Toca ahora adentrarnos un poquito, rascar un poquito de lo que son algunas de las instalaciones que nosotros solemos utilizar en plantas de tratamiento. Uno de ellos son los orificios, ¿no es cierto? Estos son los orificios. Tenemos siempre una altura, ¿no es cierto? Que la mantenemos muchas veces constante, porque si esto va variando, el caudal también va variando, ¿no es cierto? Porque el caudal siempre depende de la altura de energía que tenga por encima acá. Si esto va bajando, el caudal va disminuyendo. Si esto va aumentando, el caudal también va aumentando. Normalmente la expresión para poder hacer el cálculo de orificios viene dado por esta expresión caudal igual CD por área raíz de 12H, donde el Q es el caudal de descarga, C es un coeficiente de descarga normalmente 0,61, 0,60, ¿ya? A es el área del orificio que vamos a emplear y H es la delta H es la altura de carga. La única cosa es aquí cuando no tengo flujo, cuando esto no es constante. Entonces, al principio voy a tener mucho caudal y si esto va disminuyendo cada vez el caudal va disminuyendo hasta que se quedamos en cero. Luego tenemos los vertederos. Utilizamos vertederos a todo lo largo y ancho de plantas de tratamiento. Y básicamente tenemos dos tipos de vertederos. Unos son los vertederos rectangulares y otros son los vertederos triangulares. Estos triangulares los utilizamos en sedimentadores. Casi es un estándar en sedimentadores. Y los rectangulares, bueno, hay en todo, ¿no? Rectangulares con contracción, sin contracción. Y aquí tienes la fórmula de Polanyi, ¿no es cierto? Para poder calcular los vertederos, tanto rectangulares como triangulares. Nuevamente, todo viene H a la 3 media, ¿se acuerdan la anterior diapositiva? ¿No es cierto? Esto si lo despejamos, van a ver que aproximadamente siempre es eso, h a la 3 medios. Este tiene que ver con algún cuadrado más, ¿no es cierto? 5 medios, ¿no es cierto? 2 tercios, este CD, que es el coeficiente de vertedero, es 62. Y según estándares internacionales es 0,6 a 0,8. De esto depende mucho. ¿De qué coeficiente vas a tú emplear en el cálculo de tus vertederos? Siempre hay que estar un poquito del lado de la seguridad. Yo prefiero calcular con 0,6, 0,61, 0,62, no más, porque esto me va a llevar a que esta es un poquito más baja, porque es directamente proporcional al caudal, miren. Entonces, si tienes CD más grande, el caudal es mayor. Y ya no me está gustando eso. Entonces, prefiero para todo mal 0,6 y para todo bien también 0,6. ¿No es cierto? Entonces, B doble aquí es el ancho del vertedero, Q es el caudal de descarga que va a venir por el vertedero y B, yo lo llamo antepecho del vertedero. Mucho vamos a utilizar esta expresión que me da a conocer cuál es la altura a la cual está colocada efectivamente un vertedero en particular. Vamos a ver velocidades de autolavado muy importantes cuando estamos sobre todo tratando con aguas servidas. Con aguas servidas tenemos entonces que las velocidades en rejas es 0,9, ya lo hemos visto en bombeo, en estaciones de bombeo de aguas residuales. Esto es 0,9. A propósito, mañana hay un seminario que va a dar la Grundfos para cálculo de estaciones de bombeo prefabricadas. Sería bueno que atiendan ese seminario. Es mañana en la noche, a las 18:30 creo que es. ¿Ya? Entonces sería muy bueno que ustedes asistan porque siempre es bueno estar al día.
Yo voy a asistir. Yo conozco esos bombeos. Esta noche voy a hablar de ese bombeo, del bombeo Grundfos, en mi curso de Sanitario 2. Si ustedes han sido mis alumnos en el curso de Sanitario 2, seguramente han visto el bombeo Grundfos, ¿ya? Y esta noche un experto del Perú, creo que es, nos va a dar entonces, nos va a regalar un seminario al cual hay que inscribirse nada más. Entonces, mi velocidad es 0,9 en el canal de aproximación no puede ser menos que 0,3. 0,7 después del desalinador, antes del tratamiento primario. Nunca puede ser hasta 0,3, es solamente para conductos con agua limpia. 0,4 después de que has sedimentado todo, ya lo has sacado todo en el desalinador y las partículas, otras partículas, también las has sacado en el sedimentador primario. Entonces la velocidad de escurrimiento tiene que ser 0,4. Estas son las velocidades que se consideran de autolavado. Coeficientes de C para Hazen-Williams. Está sacado de este libro, del Sotelo Ávila, ¿no es cierto? Para hidráulica general. Aquí tienen aceros, hierro fundido, PVC y HDP también. Todo lo que es plástico acá, ¿ya? Cobre, concreto, madera. El que mejor tiene es policloruro de vinilo HDP, ¿no es cierto? Es 150, 140. Normalmente 140 está más que bien tomado para el PVC. Manning lo propio. Ustedes saben que yo puedo utilizar para calcular la pérdida de carga la ecuación de Manning o la ecuación de Hazen-Williams. Da lo mismo. Da lo mismo. En tanto y en cuanto esté dentro de los rangos de la experiencia, tanto de Manning como de Hazen-Williams, ya estoy bien. Puedo sacar la pérdida de carga. De hecho, en plantas de tratamiento quizás vamos a tender a utilizar Darcy-Weisbach, ya la ecuación de Darcy para todas las cosas que tenemos. Y esta es precisamente Darcy-Weisbach, que es la pérdida por fricción. La pérdida por fricción viene dada por un coeficiente F, LB cuadrado sobre D diámetro por 2G, que transformado sale 8FLQ cuadrado diámetro a la quinta por gravedad. Eso es la pérdida de carga. En función no de la velocidad, sino más bien del caudal. Normalmente tenemos función del caudal. Aquí la única friega es encontrar el factor F. Para flujo laminar no hay problema, F es 64 sobre Reynolds, pero para flujo en la zona transicional voy a tener esta ecuación que está un poquito compleja porque tengo el factor F en el primer miembro, pero también tengo el factor F en el segundo miembro de la ecuación. Esto antes era un problema, hoy en día ya no es más, esto con una calculadora lo hace mucho rapidito, el Excel te lo hace muy rápidamente también esto. ¿De acuerdo? Entonces, evaluar esto antes era tedioso. Había reglas de cálculo, tenías que sacar logaritmos con las reglas de cálculo. Onda. Era toda una friega. Y tenías que hacer varias iteraciones. Imagínate, estabas mediodía tratando de sacar solamente el concepto, el valor de la fricción. Era realmente tedioso. Y entonces, a partir del advenimiento de Swami y Jane, esto ya se ha convertido en una ecuación única. Ya podemos encontrar esto con Swami y Jane. Swami y Jane ya les he comentado la ecuación de Swami y Jane en las estaciones de bombeo. ¿Ya? Sin embargo, creo que sí. Voy a, de todos modos, colgar aquí la ecuación. En esta diapositiva voy a colgar la ecuación de Swami-Jain, que permite ya no tener una ecuación implícita, sino más bien una ecuación donde es explícita, el factor de fricción está afuera, y las condiciones bajo las cuales se utiliza Swami-Jain. Voy entonces a colocar una diapositiva extra acá. ¿De acuerdo? Luego, para nosotros tener, qué sé yo, una idea de lo que son los flujos, tenemos el número de Reynolds, ¿no es cierto?
donde tenemos además las rugosidades relativas. La fuente está en Hammett Fluid Mechanics, ¿no es cierto? Aquí está. Las pérdidas localizadas, un montón de pérdidas localizadas, ¿no es cierto? Para diferentes válvulas, las válvulas mariposa, que las válvulas mariposa en plantas de tratamiento normalmente utilizamos las bombas mariposa wafer, tipo wafer. ¿Por qué se llaman tipo wafer? Porque son delgaditas, por eso es como un waffle, ¿no es cierto? Cuando has comido alguna vez un waffle, eso es. Esa semblanza vas a tener tú cuando diga válvula mariposa tipo wafer, ¿ya? Entonces, aquí está el factor K. Normalmente trabaja totalmente abierta. No conviene trabajar, pocas veces voy a trabajar a un cierre X. Tenemos la válvula check, ¿no es cierto? Tenemos las válvulas con puertas, las válvulas globo, los codos de todo tipo, los codos 45, las T's de todo tipo. Y este es de un hermoso libro que se llama Treatment Plants Hydraulics for Environmental Engineering, The Benefit, Judgments and Power. Realmente es un libro hermoso este, Benefit, Judgments and Power. De ahí saco yo casi todo lo que es hidráulica para la planta de tratamiento. ¿Hay otros libros? Sí, pero este me parece como una Biblia. Realmente es muy bueno el libro. Para flujo de lodos en tuberías. Un lodo sigue siendo un fluido newtoniano para nosotros, a menos que sea un lodo muy viscoso, donde la parte de arriba sea mucho más rápida en su velocidad que la parte de interior y que la parte de abajo, que fluya como un chicle, digamos. Ah, ese es un fluido no newtoniano. Aquello cuya tensión, ¿no es cierto? Tau arriba, al medio y abajo es muy diferente, ese es un fluido no newtoniano. Ya una tensión de corte tiene diferente. Entonces, los valores de C para las concentraciones de lodo, para C, si tienes agua limpia, si tu C es 100, vale 100, ¿no es cierto? Y aquí, a medida que vas aumentando la concentración de sólidos totales, vas a poder entonces tener un valor de C. Entonces, aquí te puedes imaginar que algunos líquidos tienen como esta concentración, 10%. Su C, en vez de ser 100, lo voy a tomar como 25. Entonces, es 100 a 25. 150 X, saque regla de 3 para sacar el valor de C. ¿No es cierto? Entonces, cuando tengo lodos, esto es normalmente en aguas servidas. No es mi materia, aguas servidas. Sin embargo, aquí están también de Benefit, Judgments and Par, en los valores con los términos. Bien, a partir de ello, directamente vamos a entrar a revisar algunos otros métodos, pero antes de revisar los métodos hidráulicos, déjenme ver la parte de Swami Jain. Un segundito, por favor, ¿ya? Voy a intentar encontrar, antes de que se me olvide, la ecuación de Swami Jain. No sé, en uno de estos días he visto la ecuación de Swami Jain y he hecho hincapié en el uso de la ecuación de Swami Jain para los conductos. De todos modos, voy a aumentarles a ustedes esa ecuación que simplemente es una expresión y nada más para poder encontrar y poder utilizar con mayor facilidad la ecuación del factor de fricción. Bien, sigamos adelante. Una, una de las operaciones más importantes en plantas de tratamiento es siempre dividir el agua que está entrando en diferentes reactores, pero de tal manera que a este reactor le entre la misma cantidad de agua que a este otro reactor. Se debe hacer el cálculo hidráulico y después vamos a afinar colocando válvulas.
Pero si no haces el cálculo hidráulico, el balanceo de esto es prácticamente imposible. Por lo tanto, primero, cuando hacemos un cálculo hidráulico de tal manera de que en este manifold entre igual cantidad de agua aquí, 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 estamos hablando que en estas laterales tiene que entrar exactamente la misma cantidad de agua. Para que eso suceda, en este punto la altura de energía tiene que ser la misma que aquí, tiene que ser la misma que aquí, tiene que ser la misma que aquí. Si no es la misma altura de energía, a uno le va a entrar más y a otro le va a entrar menos. O al revés, si este es demasiado grande y aquí he ido recuperando energía, a este le va a entrar menos y a este le va a entrar más. Si este es demasiado chiquito, a este le va a entrar más, a este le va a entrar menos. ¿No es cierto? Entonces, hay que ver cuál va a ser un balance crítico de esto. ¿Cuánto voy a poder hacerlo? Y esto lo voy a hacer a través del método numérico de Hudson et al. ¿No es cierto? El método numérico de Hudson tiene cuatro aspectos muy importantes que los vamos a resumir explicando esta grafiquita. Primero, la fricción en el repartidor. Aquí está, la fricción que sucede en este repartidor, o también conocido con el nombre de manifold. Casi en todas las literaturas vas a encontrar con el nombre del manifold, al igual que hay algunas cosas que no se traducen, como por ejemplo el NPCH, que es, ahorita estaba viendo el NPCH en SANI 1. En SANI 1, los argentinos y los uruguayos le llaman ANPA, ANPA, altura neta de positiva de aspiración, pero solamente los argentinos y los uruguayos. El resto de Latinoamérica y el mundo le llama NPCH, Net Positive Suction Head. Lo mismo es aquí. Manifold se llama a este tubo repartidor, en realidad, es un tubo repartidor. Pero en vez de tener una doble palabra tubo repartidor, en inglés simplemente existe la palabra manifold. Entonces, este es un manifold. De este manifold van a salir los laterales. Entonces tengo que tener la pérdida de carga cuando está entrando aquí. La pérdida de carga que al transcurrir el agua por el lateral y la pérdida de carga que va a tener al salir, a la salida lateral. ¿No es cierto? Entonces son las cuatro cosas que voy a tener. ¿No es cierto? Las pérdidas de fricción son despreciables respecto a las cargas menores, a las cargas localizadas, a las pérdidas localizadas. Entonces tengo entre el punto 1 y punto 2, puedo aproximar la pérdida de carga como sigue. Aquí tienes. Debo tomar en cuenta que todas las salidas, desde el primer lateral hasta el último lateral, están exactamente colocadas al mismo nivel. Esto es ultra importante. Entonces, estas salidas te tienen que colocar con un nivel de ingeniero. De tal manera que el eje de todas las salidas siempre esté al mismo lugar. Y al fondo del reactor, cuando este reactor llegue a su fondo, aquí, este puede ser un sedimentador, hasta aquí, digamos. Aquí va a tener un vertedero, un canal, ¿no es cierto? Entonces, ese fondo está representado por este vertederito. Y este vertederito nuevamente tiene que tener la misma altura. Si estos dos tienen diferentes alturas entre el primero y yo, construyes con tu albaco y no le has hecho el seguimiento al albaco, estás fregado. Estás recontra fregado. Entonces, en el datum tienes la energía que va de aquí, todo es esto, la energía está acá. Lo mismo la energía en el primer punto y la energía en el último punto. La diferencia entre esas energías está la pérdida de carga por fricción. Esto es, si yo tuviese una tubería como un Bulgari silvestre, ¿no es cierto? Donde la piezométrica, la altura de agüita va para acá, es H1, y H, la piezométrica, la altura va por acá. Pero este no es el caso. Esto es lo ideal. El caso que en el manifold tienes muchas saliditas. Y cada una de estas salidas se va comiendo un caudal. Entonces, al principio tengo todo esto. Se ha comido este caudal, una grada.
se ha comido el segundo caudal, 1 grado. Entonces, vamos, esta sería entonces una representación, que es una realidad aquí, ¿no? ¿Cómo se va a hacer? ¿No es cierto? Y si tú quieres aproximar es desde aquí hasta aquí, pero mira, le estás cortando aquí. Sinceramente, lo rojo es lo real. Entonces, la variación de la pérdida de carga no es pues lineal, lo podemos aproximar a través de esta parábola, ¿no es cierto? Y con la parábola voy a tener entonces cuál es la verdadera aproximación cada vez que voy. Puedo entonces dibujar, integrar esto numéricamente. Y eso es lo que hace el método de Hudson, integrar esto numéricamente. Veamos. A través del Classroom. Estos son los aplicativos para hacer buena parte de la hidráulica que llevamos en el curso. Todos, el aplicativo está acá, en Excel. Entonces, cada uno de estas cosas, cada uno de lo que estamos viendo en el aplicativo, vamos a ver un cachito, perdón, no estoy compartiendo, creo. Ahora sí. Este es el aplicativo que les decía. Aquí tengo varias cosas que vamos a ir explicando el uso de las mismas a medida que vamos avanzando en el curso de hidráulica, porque este es el curso que es la hidráulica de los... que vamos a aplicar algunos elementos hidráulicos para las plantas de tratamiento. Un segundito más me esperan, ¿ya? Bien, entonces les había mostrado esta partecita que es la partecita de cómo va variando la pérdida de carga en los elementos de Hudson, ¿no es cierto? Cómo va manteniéndose la pérdida de carga. Bien, vamos a seguir en Jamboard porque no lo tengo antes de entrar al aplicativo. Vamos a seguir en el Jamboard, por favor, ¿ya? Entonces voy a salir de Stop Share. Ya está. Entonces vamos a ver la hidráulica de las plantas de tratamiento, ¿no es cierto? Esto es parte de ello. Hidráulica aplicada a estaciones de tratamiento de agua potable o plantas de tratamiento de aguas residuales. Da lo mismo. En realidad es lo mismo. Entonces vamos a tener, para el primer caso, vamos a tener entonces repartidores de flujo en tubería. Ya habíamos visto entonces cómo se va a presentar ese repartidor de flujo en tubería. Entonces, las pérdidas por fricción son normalmente insignificantes, hemos dicho, comparadas con las pérdidas de carga. Entonces, fricción es despreciable si comparamos con las pérdidas locales o localizadas, ¿no es cierto? Las curvitas, esas cosas, ¿no es cierto? Entonces, en lo que teníamos, qué sé yo, tenemos esto de sí más o menos aproximadamente y aquí voy a tener el manifold, ¿no es cierto? Y aquí está vacío, obviamente, ¿no es cierto? Entonces el agua va a venir así y va a penetrar por acá, ¿no es cierto? Control Z, ¿no? Está feo eso. Vamos a ponerlo así. Ya. Entonces el agua va a venir así. Entonces yo voy a tener aquí un punto 1 y aquí un punto 2.
Entonces voy a poder decir que delta H, que es lo que me está interesando, va a ser igual a las pérdidas en las entradas más B sub L al cuadrado sobre 2G, que son la velocidad en el lateral al cuadrado sobre 2C. Entonces, delta H es la pérdida de carga entre 1 y 2. Ya la pérdida de carga se presenta entre H1 y 2. HE es la pérdida de carga a la entrada, por entrada. Pérdida de carga localizada. Y en este caso es entrada. La pérdida de carga localizada por la entrada. Y BL cuadrado sobre 2G es el término cinético. ¿No? El término cinético, ¿no es cierto?, en la salida del lateral. Entonces, la parte que es la entrada, puedo disponerlo como un factor K o alfa, digamos, ¿no es cierto? Normalmente es K velocidad al cuadrado sobre 2G. Siempre hay un factor que afecta a la velocidad al cuadrado sobre 2G. En este caso, le voy a decir que es un factor alfa. Normalmente coloco el valor K para codos, T's, bilaterales, pero este alfa tiene, ¿por qué le estoy disponiendo este alfa? Porque es más complejo que simplemente tomar un factor K. Alfa va a ser igual entonces a la pérdida de carga a la entrada sobre velocidad al cuadrado sobre 2G. Simplemente es aquí, fíjense, HE sobre velocidad al cuadrado sobre 2G. Estoy despejando nada más. Y esto lo voy a hacer representar por un factor phi que multiplica a la velocidad en el manifold sobre la velocidad en el lateral, todo elevado al cuadrado, más un factor tita. Por eso es que no estoy poniendo K y estoy poniendo alfa, porque es más complejo que solamente poner K nada más. Si fuera un codito, una T de paso inverso, entonces utilizo K. Por ejemplo, yo puedo decir, esto es una T de paso inverso, voy a utilizar un factor K para las T de paso inverso. No es así. En este caso, este alfa es un poquito más complejo, ¿no es cierto? Y responde entonces a esa ecuación. Ingeniero, disculpe. Sí, En la imagen anterior, por favor, ahí alfa es la pérdida de entrada sobre la velocidad de lateral al cuadrado, ¿verdad? sí, este es lateral. En el alfa, Este es es igual, manifold. en la fórmula, ingeniero. Sí, un cachito. Lateral y en el manifold, ¿no es cierto? HE es la pérdida de carga a la entrada aquí, cuando estoy entrando al manifold, ¿ya? Delta H es la pérdida de carga entre los puntos 1 y 2, pero HE es aquí, a la entrada al manifold, ¿ya? Y este otro es aquí, en la salida, ¿ya? Entonces, HE, de aquí estoy sacando HE, es alfa, velocidad lateral a la entrada, ¿no es cierto? Que entonces, esto va a ser esta HE. Bien. A partir de eso tenemos el valor de alfa, ¿verdad? Bien. Para los valores de phi y el valor de tita tenemos tablas, ¿ya? Y tenemos tablas cuando el lateral
poquito más. Vamos a darle un poquito más de espacio, ¿ya? Bien, cuando el lateral es largo y cuando el lateral es corto. Entonces, tita y fi. Entonces, aquí le vamos a poner una raya y aquí otra raya. Tita va a valer 0.4 aquí y 0.90 aquí. Y aquí tita va a valer 0.70 y aquí va a valer 1.67. Ahora, toca saber cuándo es largo, cuándo es corto. Laterales largos son cuando la longitud es sustancialmente mayor que 3 veces el diámetro de la tubería. Es largo, entonces cuando la longitud es mucho mayor que 3 veces el diámetro de la tubería. Entonces lo considero que el lateral es largo. Y obviamente lateral es corto cuando la longitud es menor que 3 veces el diámetro de la tubería. Entonces tienes las dos cosas. Tienes la longitud para tita y para fi, ya sea para lateral largo o ya sea para lateral corto. Muy bien. Entonces me voy a acordar de estos, de tita, de fi y de tita, que están por acá. Y voy a reemplazar los valores en la ecuación anterior. Entonces, H a la entrada va a ser igual, entonces, abrimos corchetitos. ¿No es cierto? H a la entrada va a ser entonces phi por la velocidad en el manifold sobre la velocidad en el lateral al cuadrado más tita. Ahora sí voy a cerrar corchetitos. Todo por la velocidad en el lateral al cuadrado sobre 2G. Bien, y voy a sustituir en la otra ecuación más. ¿Se acuerdan la primera ecuación? Esta. Vamos a llamarle estrella, estrella. Ya tenemos esta parte. Ahora tenemos que incrementar esta otra parte que es la salida. Entonces, para la salida, para reemplazando valores en la ecuación estrella, estrella, ¿no es cierto? Que ya acaban de ver, ¿no es cierto? Entonces, delta H, ya directamente, ya estoy reemplazando delta H, es igual a HE más BL cuadrado sobre 2G. Y esto voy a poner entonces delta H va a ser igual. Entonces, a todo esto, HE primero tengo que poner HE. HE vale todo esto que es phi velocidad en el manifold sobre la velocidad en el lateral al cuadrado más tita. ¿No es cierto? Todo por velocidad en el lateral al cuadrado sobre 2G
más este otro, más velocidad en el lateral al cuadrado sobre 2G. Entonces, ya teniendo delta H, yo lo puedo hacer ya expresando, factorizando nomás ya, fíjense. Voy a factorizar velocidad al cuadrado sobre 2G, me va a quedar esto más 1. Me va a quedar entonces un valor de beta, ¿no es cierto?, que multiplica a velocidad en el lateral sobre 2 veces G, ¿no es cierto?, al cuadrado. Siendo beta, ¿qué es beta? Beta, obviamente, aquí lo que es reemplazado en el valor de beta va a ser igual entonces a todo lo que he visto, ¿no? Phi por velocidad en el manifold sobre velocidad en el lateral al cuadrado más tita más el 1 que queda. Esto va a ser entonces el valor de beta. Y este beta está multiplicando a velocidad en lateral al cuadrado sobre 2G. Bien. Para que haya perfecta distribución, esto tiene que ser constante. Si eso no es constante, no hay perfecta distribución. Para que eso sea con perfecta distribución, entonces yo tengo que decir que beta 1, ya para beta 1, ¿no es cierto? Velocidad en el lateral al cuadrado sub 1, ¿no es cierto? Sobre 2G. Tiene que ser igual a beta sub 2, velocidad lateral al cuadrado sub 2 sobre 2G. Igual a todos, ¿no es cierto? A todos. A cualquier beta sub I, ¿no es cierto? Velocidad en el lateral al cuadrado sub I sobre 2G. Y todo tiene que ser igual a una constante K. Constante K. Todo es igual. ¿No es cierto? Entonces, yo toda esta ecuación la puedo reescribir. Entonces, la velocidad en el lateral sub I, aquí, la velocidad voy a despejar, va a ser igual entonces a la velocidad lateral al cuadrado sub 1, que multiplica a beta sub 1 sobre beta sub I. A la 1/2. Es la raíz a la 1/2 entonces. Y esto es esencial, señores. Esto viene de igualar este primer término con este último término. Claro, todo es igual, todo es constante. Puedo igualar este con este, puedo igualar este con este del medio. Puedo igualar este con el último. Y de igualar este con el último y despeje BL sub I, despeje, 2G se van a ir. Y entonces va a quedar BL sub 1 al cuadrado. Y la relación entre beta y... entonces esto no es cuadrado. Esto ya estoy sacando raíz acá. Entonces esto ya no es cuadrado. ¿No es cierto? Y ahí tengo todo el resto, ¿no es cierto? Y entonces, la velocidad en el lateral sub i es la velocidad en el lateral sub 1, beta 1 sobre beta sub i a la 1/2. Y luego voy a hacer un balance, ¿no es cierto? Efectuar
balance. Y en el balance, lo que voy a hacer es que el caudal total, ¿no es cierto? El caudal que está entrando, sea el caudal al manifold 1, más el caudal en el lateral 2, perdón, más todos los laterales que quieran, más el caudal en el lateral en el sub I, perdón, en el caudal que tú estés considerando, cualquier caudal sub I. Y ese sería el balance. Si yo quiero resolver eso, entonces el caudal tendría que ser igual, ¿no es cierto? Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3, Q sub I. Pero Q sub 1 es el área, ¿no es cierto? Sub 1 por la velocidad sub 1. Más caudal sub 2, área sub 2, velocidad sub 2. Más área sub I, velocidad sub I. Caudal igual velocidad por área. Eso es continuidad, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo las velocidades en el lateral 1, velocidad en el lateral 2, velocidad en el lateral sub I, ¿ya? Y voy a reemplazar entonces caudal sub 0, que es este caudal sub 0, va a ser igual. Entonces, ya no lo voy a poner área 1, área 2, área 3, porque todas las áreas son iguales. Entonces voy a poner área nomás. Área por, en este caso, la velocidad en el lateral sub 1. Esto es velocidad en el lateral, ¿ya? Si ustedes quieren colocar y seguir la nomenclatura, es la velocidad en el lateral sub 1. Y así, en la velocidad en el lateral sub 2. Y así, velocidad en el lateral sub I. Ya está. Echen en velocidad en el lateral sub 1, por favor. Más área por la velocidad en el lateral sub 2, más puntos suspensivos, más área por la velocidad en el lateral sub I. Entonces tengo todas las áreas y las velocidades, ¿no es cierto? Y ahora sí, yo sé que la velocidad, si te fijas esta parte que hemos hecho, cada velocidad en cada lateral, en el 2 sería, para el 2 sería 1 su relación a la media. Para el 3 sería 1 su relación a la media. En el 4 sería 4, pero su relación siempre es 1. Y esta es la relación. Y eso voy a reemplazar ahora, ¿no es cierto? Entonces voy a tener que Q sub 0 va a ser igual. En el primer caso no va a variar. Es área, velocidad en el lateral sub 1 más. En el otro ya varía un poquitito. Entonces es área, pero en vez de velocidad en el lateral sub 2, aquí, en vez de aquí 2, voy a poner esta expresión. ¿Ya? Esta expresión voy a colocar. Entonces, área, ¿no es cierto? Por la velocidad en el lateral sub 1 y la relación de beta sub 1 sobre beta sub 2 siempre es beta sub 1 sobre beta sub 2 a la 1 media. Más área, y en vez de lateral, velocidad en lateral sub I, voy a colocar la velocidad en el lateral sub 1 que multiplica a beta sub
1 sobre beta sub I, todo a la 1/2. Si yo ahora factorizo algunas cosas, entonces voy a tener que caudal sub 0 va a ser igual entonces a área por la velocidad en el lateral sub 1, que multiplica el primer factor, esto estoy sacando afuera, por lo tanto va a quedar 1. Aquí esto estoy sacando afuera, por lo tanto va a quedar beta 1, beta sub 2, ¿no es cierto? Más, si ustedes quieren, raíz de beta sub 1 sobre beta sub 2, más, ¿no es cierto? Raíz de beta sub 1 sobre beta sub I. Listo. Y simplificando aún más, sacando esta partecita, la velocidad en el lateral sub 1, entonces será igual a Q sub 0, a todito el caudal, sobre área raíz de beta sub 1, que multiplica a la sumatoria desde I igual 1 hasta I igual N de la raíz de 1 sobre beta sub I, todo elevado a la menos 1. ¿Ya? Este N es el número de laterales. Este A es área o sección transversal. Sección transversal del lateral. ¿No es cierto? Entonces vas a tener todo. Y esta es la otra ecuación fundamental que voy a emplear para poder resolver mis ejercicios de manifolds. Ya tengo entonces todo lo que es la teoría para hacer la resolución de ese tipo de ejercicio. El ejercicio lo vamos a hacer el día sábado, por favor, ¿ya? Muchas gracias. Hasta ahí nomás.